Estaba para hablarme hoy es en lo poderoso que es en Dios, la debilidad nuestra. O sea, cuanto más débil somos nosotros, más fuerte es Dios en nosotros. Y recién cuando estaba sentado pensaba, ¿no?, que la palabra dice que Dios, o sea, se humilló de tal manera que, digamos, no teniendo en cuenta que el ser igual a Dios se hizo en forma de hombre, y como hombre se hizo siervo, y como siervo Jesús se humilló y fue hasta la muerte. O sea, vamos a pensar esto, o sea, Jesús antes de hacerse hombre, él estaba sentado en el trono. No hay nadie más poderoso que Jesús en la faz de la existencia, porque por él y por medio de él fueron creadas todas las cosas. O sea, él es lo más supremo que existe. Y sin embargo él se hizo más débil para venir a esta tierra, ¿no? Y en esa debilidad fue que a nosotros nos mostró la gloria de Dios. No vino en gloria, sino que vino en debilidad. Y bueno, un poco quería hablar sobre esto. Primeramente, ver un poco en la palabra cómo el Señor en Mateo 6, desde el versículo 5, Mateo 6, 5, Jesús habla todo el tiempo de ir en contra, ¿no?, de las virtudes y de las fortalezas que nosotros tenemos como hombres, ¿no? De las cosas que le gustan a nuestra carne, que nos hacen fuertes en la carne, o hace que parezcamos fuertes. Y nos dice cómo poder contrarrestar esas cosas para que esas cosas fuertes de nuestra carne mengüen y en esa debilidad se glorifique Dios. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Y no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidas. Y bueno, y ahí Jesús enseña cómo orar. Pero lo que me llamaba la atención de todo esto es que Jesús marca una diferencia entre una persona y otra, ¿no? Está hablando entre el que es carnal, el que es natural, y el que es espiritual, el que Dios quiere que seamos, ¿no? Pues dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. O sea que en la carne, en la fortaleza de la carne, ¿qué quiere? Orar fuerte, con una postura firme, con palabras elegantes, que todo el mundo vea, la oración y todas esas cosas que es como eso de querer llamar la atención. La palabra dice que Jesús no era atractivo, o sea que no había hermosura en él. Lo veías a Jesús pasar caminando y no era para nada atractivo. Y él, en su forma de ser como hombre, nunca buscó llamar la atención. De hecho, nosotros en la palabra vemos que a Jesús siempre lo agarraban y lo querían tomar como rey, lo querían exaltar, y lo querían adular, y Jesús siempre se escapaba, siempre se iba solo, y a donde se iba a orar. Acá dice, ¿no? Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. O sea, ahí está la recompensa, ¿no? Cuando nosotros lo hacemos sin que nadie lo vea. O sea, la recompensa no está cuando oramos en público, cuando todos nos ven, sino cuando Dios nos ve y nadie nos ve. Y es ahí donde somos débiles, porque nadie lo sabe eso. Y si nadie sabe que vos estuviste orando en lo secreto, nadie te va a considerar el gran siervo de Dios. Pero Dios te está viendo ahí, y para Él se hizo su gran siervo. Y eso es suficiente, eso es lo importante. Y Jesús vivía de esa manera. Jesús hacía lo que tenía que hacer en público, pero Él vivía en secreto. Y eso es lo que también el Señor me mostraba, ¿no? Hoy estaba meditando en qué es realmente ser un cristiano. Y el Señor me decía que ser un cristiano no es hacer cosas de cristiano, sino es vivir como Jesús vivió.
Eso es ser un cristiano. Un cristiano es un hombre que fue redimido por la gracia de Dios, que fue salvado, que fue perdonado, que fue justificado, que nació de nuevo, que ahora es un hijo de Dios. Y el propósito de la vida de un hijo de Dios es vivir como Jesús. Para eso fuimos llamados. Eso es verdaderamente ser un cristiano. Y esta es la forma de ser un cristiano. Un cristiano pone la otra mejilla, un cristiano lo humilla, ni se deja humillar. El cristiano no quiere tener la última palabra. El Hijo de Dios no quiere tener la última palabra. Esa es nuestra carne. Que cuando a mí me dicen algo que no me gusta, yo me quiero defender. De hecho, Jesús no se defendía. Sí, Jesús cuando tenía que exponer la hipocresía de los religiosos lo hacía, pero con una autoridad siendo hijo de Dios. Cuando él tuvo que echar a los cambistas del templo, estaba echando de su casa, siendo él el señor de ese lugar y echándolos porque estaban haciendo algo que no tenían que hacer. Pero no vemos a Jesús con una actitud de atacar a la gente o de estar a la defensiva. O sea, Jesús en sí él no iba a meterse con la gente. La gente se metía con él y él respondía con amor, con gracia, con sabiduría y con la verdad. Pero no era alguien que estaba a la ofensiva ni a la defensiva. Él solamente era. Y el Señor me ministraba estas cosas. Después dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Empezamos a meter palabras, como si Dios necesitara que nosotros le hablemos así, cuando el Señor realmente lo que quiere es que nosotros seamos sinceros delante de su presencia y le hablemos con el corazón. La palabra dice que, ¿por qué dice esto? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenés necesidad antes de que vosotros le pidas. Ayer estaba leyendo el pasaje cuando Jesús lo resucitó a Lázaro y le dijo: Padre, yo sé que vos me escuchás, pero dije esto por causa de la gente que está escuchando para que crean que vos me enviaste. Pero Jesús ya tenía la certeza de que el Padre lo escuchaba. Entonces es como que a veces, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Que como para sentir que Dios me escuchaba más, gritaba más y oraba más fuerte y trataba de decir mejor las palabras, cuando realmente lo que Dios quiere es algo genuino, algo que nazca del corazón, de algo que realmente viene con un sentimiento, que viene con una fe verdadera en Él. No tantas palabras repetidas, ni tanto espamento, ni todas esas cosas, sino que en esa debilidad de ser genuino, que hoy en día ser genuino es una debilidad, porque cuando vos sos transparente, realmente el mundo no es muy bueno con vos, ¿sí? En el mundo se ve que las personas usan su verdad para lastimar, pero cuando uno es genuino y dice la verdad, se muestra débil constantemente, y eso es algo que a la carne no le gusta. Pero cuando nosotros somos genuinos y somos débiles, es donde Dios se hace fuerte. Después más adelante, en el versículo 14, dice: cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Es lo mismo que con la oración. O sea, el que quiere ser visto, el que quiere mostrarse fuerte, se hace ver. Pero acá el que ayuna, dice, no como los hipócritas que demudan sus rostros, se ponen todo así para demostrar que están ayunando. De hecho lo dicen, y viene y dice: sí, porque estuve ayunando. Y ya cuando dijiste eso, ya perdiste la recompensa. O sea, una cosa es, por ejemplo, ¿no? Que vos lo hables con tu esposa, lo hables con alguien de mucha confianza, pero otra cosa es que vos digas delante de todo el mundo: sí, porque estuve ayunando y esto y lo otro, para que todo el mundo vea que lo que estuviste haciendo. Y es que ahí ya perdiste tu recompensa, porque la recompensa que Dios te iba a dar por ayunar en secreto sin que nadie te vea, vos la perdiste con el aplauso y la adulación de los hombres. Y es ahí donde cometemos siempre el error. Y esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Porque humanamente, ¿no? Nosotros como hombres queremos tener cierto reconocimiento. A la carne le gusta que vengan y le digan: che, hermano, qué bueno lo que haces, qué bueno cómo Dios te usa, qué siervo que sos, que oraste, que ayunaste, que ayudás a la gente, que haces esto y que haces lo otro. A la carne le encanta, pero al espíritu no, porque a Jesús no le gustaba eso. Jesús tenía
una barrera frente a la adulación de los hombres. De hecho, él decía, yo gloria de los hombres no recibo. A él no le agradaba la gloria de los hombres, porque él no vivía para esa gloria, vivía para la gloria del Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos ese sentir, es porque realmente Cristo está manifestándose a través de nosotros. No queremos mostrar lo que hacemos, sino queremos que Cristo sea visto a través de lo que hacemos. Y la palabra dice, ¿no?, que Dios honra a los que le honran, y que cuando uno lo busca en secreto, Dios recompensa al público. O sea, no sos vos el que va a buscar la recompensa ni que nadie te diga nada, es Dios mismo el que te va a exaltar. Y vos tampoco te vas a enaltecer por eso, porque sabés que lo único que hiciste fue ser débil delante de la presencia de Dios, humillado delante de la presencia de Dios. Porque cuando oramos, ¿qué hacemos? Nos reconocemos delante de la presencia de Dios lo débiles que somos. Le decimos, Señor, yo no puedo hacer nada, hacelo vos. Cuando oramos por una persona, Señor, tocala vos, transformala vos, ayudala vos. Yo estoy acá para hacer lo que vos me pidas, pero el que hace la obra sos vos. Pablo decía, uno siembra, el otro lo riega, pero el crecimiento lo da Dios, o sea, todo lo hace Dios. O sea, como decía Emilia, ¿no?, sobre la oración. Y orar es nuestra forma de mostrar que nosotros somos débiles, que nosotros no podemos, que nosotros somos necesitados de Él. Y ahí es donde el poder de Dios realmente se manifiesta en nuestras vidas. Después dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, dice. ¿Y qué pasa? Cuando vos hacés tesoro sobre esta tierra, ¿qué tenés sobre esta tierra? Poder. Entonces tenés bienes materiales, tenés reconocimiento, la gente se acerca a vos por lo que tenés, no por lo que sos. En cambio, Dios, ¿qué dice? No acumulen tesoros sobre esta tierra, acumúlenlos allá, donde primeramente que solamente Dios lo sabe y solamente Dios lo ve. Esos tesoros nadie los ve, pero Dios los ve y Dios los tiene reservados para nosotros. Ya va a llegar el momento, cuando venga el tiempo de la recompensa, que ahí el Señor va a decir, bueno, fuiste un buen siervo y fiel, bueno, todo esto yo tenía reservado para vos y lo vamos a disfrutar en la eternidad. Pero sobre esta tierra nosotros no tenemos que tener ese objetivo, porque ese objetivo es lo que nos hace fuerte. Cuando vos tenés plata, cuando vos tenés bienes, cuando vos tenés fama, cuando vos tenés reconocimiento, te saciás en esas cosas. Pero cuando vos no tenés nada de esas cosas y te saciás solamente de Jesús, solamente de saber quién sos delante de su presencia, ahí ya lo tenés todo. No significa que el otro sea malo en sí mismo, porque lo material no es ni bueno ni malo, no hace ni bien ni mal. Lo que hace bien y mal es el hombre. Y si a Dios le place darte eso, te lo va a dar. Pero nunca cambiar esa gloria por la gloria que es realmente estar en el secreto con Dios, en la debilidad con Dios. Y si por causa de ese secreto después vienen todas las demás añadiduras, bueno, gloria a Dios, porque no vinieron porque vos las buscaste. Vinieron porque vos buscaste al que da esa riqueza. Y sin siquiera pedírsela. Así como Salomón, que le dijo, Señor, ¿qué es lo que... Señor, yo no quiero... yo lo que quiero es sabiduría para gobernar tu pueblo. Y Dios le dijo, bueno, le agradó a Dios esa actitud del corazón de Salomón, ¿no? De que en vez de pedir riquezas, que es lo que cualquier hombre pediría, ¿por qué? Porque para que un reino sea fuerte, que tiene que tener soldados, oro, edificios, castillos, muros altos, caballos, carros, todo para ir a la guerra. Pero Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios que le dijo, bueno, como vos me pediste eso, bueno, yo te voy a dar lo que no me pediste. Y ahí eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque como leíamos recién, Dios sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Y las necesidades que nosotros tenemos cuando estamos en Dios son para hacer su voluntad, no para saciar nuestros deseos carnales. Dios te va a dar los recursos conforme a lo que Él quiera hacer con tu vida. Entonces esas cosas las tenemos aseguradas y son las que realmente necesitamos para hacer la voluntad del Padre. Bueno, hay mucho para hablar, muchos ejemplos para hablar sobre esto. Otra de las cosas que el Señor me hablaba es, hay un pasaje que no recuerdo en qué parte está, después si quiere lo puede buscar, dice, diga el débil, fuerte soy. Y ahí es medio contradictorio leerlo, porque si, ¿cómo va a decir el débil que es fuerte? Y es justamente que es fuerte porque es débil, porque esa debilidad es la que hace que Dios se fortalezca en nosotros.
sea, no es que diga el débil fuerte soy y de repente sos fuerte. No, seguís siendo débil, pero justamente Dios se hace fuerte en tu vida por lo débil que sos. Y tenemos un ejemplo con el apóstol Pablo. Dice la palabra que él tenía un aguijón en la carne, o sea, él tenía un sufrimiento en su cuerpo, en su físico, la palabra no dice bien en qué parte de su ser estaba esa debilidad, pero era algo que a Pablo lo afligía muchísimo. Y dice que 3 veces Pablo había orado para que Dios le saque ese aguijón, diciendo, Señor, sacame este dolor, sacame esta discapacidad, sacame esto que me atormenta, esto que me hace mal. Pero Dios le dijo, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y nosotros podemos ver la vida de Pablo. Pablo fue un hombre que nosotros leemos las cartas de Pablo y vemos la vida de Pablo y decimos, wow, qué tremendo hombre de Dios. Pero era justamente un hombre que no buscaba ser visto, que no buscaba reconocimiento. De hecho, él decía, mirá, yo si quisiera me podría jactar, pues soy fariseo, de la tribu de Benjamín, me sé toda la Torá de memoria, tengo ciudadanía romana, griega y hebrea, sé hacer un montón de cosas, me respeta todo el mundo. Pablo era un crack, era Messi, el Messi de la religión era Pablo. Sin embargo decía, yo todas esas cosas las tengo por basura para ganar a Cristo. Y él entendía que solamente le alcanzaba con la gracia de Dios. Pablo entendía que habiendo sido un hombre que había perseguido, torturado, encarcelado, había sido cómplice de la muerte de Esteban, todo el daño que había hecho, aún así Dios lo amó y lo perdonó y lo usó para la gloria de su nombre, y eso era todo lo que Pablo necesitaba para poder vivir sobre esta tierra. Y ahí cuando, en ese momento que Pablo pidió para que Dios le saque su debilidad, ahí él pudo entender al 100% que era necesario bastarse solamente en la gracia de Dios, en el favor inmerecido de Dios de haber sido tan bueno con él, siendo él haber sido tan malo. Y Dios teniéndolo débil a Pablo, Dios se hacía fuerte en él, porque vemos la fortaleza que de Dios en Pablo, era tremendo. Pablo fue hasta la muerte, a Pablo murió decapitado. Pablo entraba a una ciudad y lo apedreaban, lo metían preso, le hacían de todo y lo veíamos adorando a Dios. Una vez dice que le dieron 40 azotes menos uno, que generalmente una persona con 40 latigazos se muere, sobrevivió, no porque él era fuerte, sino porque se bastaba en la gracia de Dios. Una vez dice, fíjense esto, fue a predicar a una ciudad, y cuando dice que a él le empezaron a traer enfermo y él y otro hermano más que no recuerdo quién era, empezaron a hacer milagros y Dios se glorificó tremendamente. Y dice que pensaron que Pablo y su compañero eran dioses, eran 2 dioses de los que ese pueblo creía. Dice que empezaron a traerle toros para sacrificarlos a ellos, pusieron guirnaldas y empezaron a adornar todo, como diciendo, los dioses que nosotros creemos se hicieron hombres y vinieron a esta ciudad a bendecirnos. Y Pablo les empezó a decir, no, o sea, yo soy todo lo contrario a lo que ustedes están pensando. Yo vine a este pueblo a decirle que ustedes tienen que arrepentirse de todas esas vanidades, y yo no soy ningún dios. Yo soy un simple hombre que le sirvo al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Dice que lo agarraron, lo sacaron para afuera y lo mataron a pedradas ahí nomás. O sea, pasó de que lo querían hacer un dios a que lo maten a pedradas. Y dice que él terminó en el piso semi muerto y que los hermanos lo rodearon y que Pablo se levantó y quiso entrar de nuevo a la ciudad para predicar otra vez. Es una locura. O sea, era un hombre que realmente que era fuerte por lo débil que era fuerte en Dios, por la humildad que él tenía, ¿no? Después ayer Diana me compartía una palabra sobre Gedeón, sobre cuando Dios lo mandó a Gedeón a libertar al pueblo. Y dice que el Señor envió un profeta y le dijo a Gedeón, así dice el Señor Dios de Israel, esto está en Jueces 6 del 8 al 16. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás,
del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando el trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». «Pero Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián». El Señor lo encaró y le dijo: «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía». Pero Señor», objetó Gedeón, «¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia». Y el Señor respondió: «Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo». Fíjense cómo Dios, conocemos la historia, ¿no? Que Gedeón fue con 10.000, después dijo: no, Gedeón, son muchos. Dios le hizo descartar unos más, y cuando estaban por llegar le dijo: no, todavía son muchos. Y quedaron 300, nada más, eran 300 contra un ejército de miles y miles de hombres. Y Dios mismo, sin que ellos tengan que levantar la espada ni mover un dedo, los quebrantó a todos. Dice que los hizo confundir, se mataron entre ellos, y ahí quedó la historia. O sea, Dios no necesitaba un super ejército para libertar al pueblo de Israel, solamente necesitaba a alguien que le crea. Lo mismo cuando Dios sacó de Egipto, o sea, Dios no envió a un ejército de ángeles celestiales a cortarle la cabeza a los soldados del faraón. Fue Moisés con una vara. Moisés se paraba con una vara. Moisés, que encima era un hombre manso, que era un hombre humilde, que era un hombre débil, que era un hombre fuerte cuando estaba en el mundo. Sí, Moisés era hijo de la princesa, era guerrero, estaba en el palacio, tenía todas riquezas, todo, pero cuando estaba ahí Dios no lo usaba. De hecho, cuando él quiso hacer justicia con esa fuerza, los mismos hebreos le dijeron: ¿y vos quién sos? O sea, ¿quién te puso como juez entre nosotros? Y por causa de eso se tuvo que ir. Pero después, cuando fue a vivir a un lugar precario, a pastorear ovejas, para un sacerdote de Madián, y no tenía nada más que una vara, que si bien entendemos el significado de esa vara, no espiritualmente hablando, esa vara era simplemente una vara, era un pedazo de madera. O sea, no había poder en la madera, había poder en el Dios que operaba a través de Moisés y de esa madera. Y Moisés se paraba, imagínenselo a Moisés todo con una ropa normal de campo, todo barbudo, todo flaco ahí, pastor de oveja, un hombre grande, se paraba con la vara, ponía la vara ahí, caía una plaga y caía otra plaga y caía otra plaga, y Dios, con su poder, con un hombre débil como Moisés, rescató todo el pueblo. No lo hizo con todo un gran ejército. Y esa es la clave para que Dios se glorifique. No es la cantidad, no es la fortaleza, no es los recursos, sino es el Dios que está detrás de todo eso, el que lo hace posible. Y acá en este caso, Él se lo dice claramente, dice: yo soy el que te envía, le dijo. A Gedeón le dijo, el Señor lo encargó y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Madián, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Diciendo como: Señor, ¿cómo vas a libertar al pueblo con mi clan y conmigo, que yo soy el más débil de todos y mi clan no puede matar ni una mosca? Y justamente es con eso con lo que Dios se glorifica verdaderamente. Nosotros vemos, por ejemplo, a Sansón. Nos imaginamos a Sansón, una mole de 5 metros, todo así, que era re fuerte. Y en realidad Sansón no era fuerte. Dice la palabra que la fortaleza de Sansón venía cuando venía el espíritu sobre él. Pero si el espíritu no estaba sobre Sansón, él no tenía fuerza. O sea, él era un hombre débil. La fuerza que tenía era el espíritu de Jehová que descendía sobre él. De hecho, cuando él reveló su secreto y le cortaron el pelo, que era, digamos, el voto que lo consagraba para Dios, para que el Espíritu pueda obrar con ese poder, era como su sello, su marca de santidad, él perdió su fuerza y vinieron un par de hombres y lo agarraron y lo ataron y él ya no era fuerte. Sansón nunca fue fuerte. El que era fuerte era Dios a través de Sansón.
Y fíjense que Sansón recuperó la fuerza cuando él se humilló delante de la presencia de Dios, estaba ciego, atado contra dos columnas, y dijo: Señor, yo no puedo, le dijo, pero si tenés misericordia, si lo haces de nuevo, esta vez, Señor, voy a matar más filisteo que nunca. Y dice que el espíritu de nuevo vino sobre Sansón, con sus brazos rompió las dos columnas, se desmoronó el edificio y mató más filisteo que nunca. Pero no era Sansón, nunca fue Sansón, sino era el poder que operaba del espíritu en Sansón, un hombre débil. Y por último, no, y hasta acá, porque si no voy a terminar agregando un bocadillo mío. Así que bueno, hermano, que en este tiempo podamos ser débiles en ese sentido, ser humildes delante de Dios, ser débiles en nuestra humanidad, en nuestra carne, y entender que Dios se glorifica con poco. O sea, Dios se glorifica con nosotros que somos lo vil y menospreciado, que Dios rescató del mundo, que en el mundo nadie daba un peso por nosotros ni nosotros mismos, y Dios se glorifica a través de nosotros si nos mantenemos en esa debilidad, si nos mantenemos en esa humildad y en esa dependencia de Dios. Así que bueno, hermano, los bendigo y bueno, espero que la palabra sea de bendición. Bueno.